Historia de la psicología. 6. Primera parte. La noción de alma entre los griegos. 5. La psicología de Platón. 1. La espiritualidad del alma y su destino. Si se admite la distinción establecida tradicionalmente entre las doctrinas de Sócrates y de Platón, la obra de este último se nos aparece como un intento de conferir un estatuto ontológico a la intuición que tuvo Sócrates del alma humana como esencialmente moral. De tal manera constituye, más que una psicología en la acepción moderna del término, lo que podríamos llamar una metapsicología inscrita en un contexto de fuerza y riqueza incomparables. El alma, declara, es, luego de las divinidades, lo que de más divino hay para el hombre y lo que más directamente le interesa. Mientras que los pensadores que le precedieron, inclusive cuando sintieron, como fue el caso de Anaxágoras, la exigencia de caracterizar al alma por oposición a la vida natural, no la separaron completamente de una determinada materialidad, aunque fuese de una materialidad muy sutil. Platón quiere demostrar que es absolutamente incorpórea y repudia todas las teorías anteriores que, al identificar el alma con un elemento o con una mezcla de elementos, le parecen comprometer irremediablemente su carácter espiritual y su destino sobrenatural. Para apoyar su tesis, recurre a varios argumentos. El alma posee desde siempre la verdad. Es el principio de todo movimiento, simple e indivisible, y por tanto no compuesta. Escapa por fuerza a la descomposición. Es capaz de una reminiscencia que demuestra su existencia anterior. Por participar en la vida, en la idea de vida, se encuentra investida de una actividad eterna que excluye la muerte. De tal modo, Platón concibe la vida psíquica como independiente de la vida del cuerpo, al que gobierna tal como el alma universal, de la que es una porción, rige los movimientos del universo. Si se encuentra en la tierra mezclada la materia y el devenir es por haber sido arrojada por una suerte de caída, y de este cuerpo que habita aquí en la tierra aspira a liberarse como de una prisión. Su destino es volver a su patria originaria a través de reencarnaciones sucesivas. Ahora bien, a tal fin tiene como condición su liberación del mundo material. Se lleva a cabo, de tal manera, en el alma humana un conflicto ontológico, pues se halla desgarrada entre la oscura nostalgia de una eternidad divina y los atractivos de la vida terrestre. Esta vida nunca es capaz de calmar la sed de absoluto que la posee, y debe comprender que su tarea consiste en elevarse por encima de los placeres del cuerpo, en vencer las tentaciones, en huir del mundo y de sus seducciones, en avivar su reminiscencia de las ideas que ha conocido en la realidad suprasensible. La dialéctica, capaz de superar a ellos, se adhiere. La dialéctica, capaz de superar la multiplicidad de los datos sensoriales y de disipar la ilusión que a ellos se adhiere, le permite lanzarse por esta vía liberadora. Igualmente el amor, que despierta en ella el recuerdo de la idea de lo bello, reflejada en cierta medida por las cosas y por los seres, y que la conduce a la preocupación por el bien absoluto, cuyo esplendor domina el mundo inteligible, el único que es capaz, el único que es verdaderamente real. A los ojos de aquel que está orientado hacia la verdadera realidad, aquella en la que nada pasa ni muere, el mundo natural pierde su poder de seducción. De tal modo, en esta vida misma se da un paso decisivo, y la muerte podrá constituir una liberación para el alma, que se sustraerá a la rueda de los nacimientos y recuperará su verdadero hábitat. Platón nos cuenta cómo fue precipitada el alma en la materia y en el devenir. Enumera los castigos y las recompensas que la aguardan en el más allá, pero poniendo cuidado en precisar que se trata de símbolos. Así, las almas no purificadas por la filosofía descienden al Hades para recibir el pago que se han merecido.
Penas eternas en el Tártaro le serán infligidas a las que se han endurecido en el mal. Las demás, después de una larga estancia en el Hades, eligen el cuerpo de un ser humano o de un animal que habrán de ocupar. Y esta elección está determinada por el pasivo o el activo que han adquirido en una encarnación anterior. 2. El proceso del conocimiento. A Protágoras, que hacía depender todo conocimiento de las sensaciones, Platón objeta que la ciencia no se puede reducir a ellas. Si tal fuese el caso, el enfermo que siente su enfermedad la conocería mejor que el médico. En realidad, la ciencia se asienta en un lugar que no son las sensaciones puramente cambiantes. Esto no impide que Platón, inclusive en este nivel del conocimiento, corrija ya el movilismo radical que atribuye a Pitágoras. Distingue entre las sensaciones conforme a un determinado grado de objetividad que le es propia. Pues una impresión cualquiera no podría estar completamente desprovista de ella, aun si el objeto se encuentra modificado en cierta medida, ni si ella misma es perturbada por él y deja siempre transparentar algo de ese objeto. Si el color, por ejemplo, no fuese una suerte de fuego, si no perteneciese a las especies susceptibles de obrar sobre el fuego ocular, no habría ninguna percepción de color. Por otra parte, es abusivo pretender que toda sensación es completamente original con relación a las que le han precedido, sin que haya nada que reconduzca a una experiencia anterior. La observación común prueba lo contrario. Un dedo aparece a la vista como un dedo, ya sea que pertenezca al extremo o al medio de una mano, o que sea grande o pequeño. Todo conocimiento implica una determinada permanencia, y si los objetos se hallasen en perpetua transformación, el pensamiento no podría ser de ellos presa alguna. Esta permanencia no es menos necesaria del lado del sujeto del conocimiento, y por eso este último no puede descansar en las sensaciones. Entra en ello otro elemento decisivo, la actividad racional, que coordina lo semejante. Esta actividad es inseparable en Platón de su condición metafísica, y el famoso mito de la caverna expresa el despego necesario de la simple existencia y el acercamiento a las ideas eternas. Igualmente la reminiscencia, recuerdo latente de nuestro origen supraterrenal y de las realidades que el alma ha encontrado, nos pone en el camino del verdadero conocimiento, abierto solamente al que se desprende del mundo sensible. Cuando Platón, en el Menón, nos muestra a Sócrates interrogando a un muchacho esclavo de manera que le conduce a descubrir por sí mismo la solución de un problema geométrico, construir un cuadrado cuya superficie sea el doble de la de otro cuadrado dado, lo hace para demostrarnos que este ser inculto llevaba en sí mismo la solución. Y esto significa para Platón haberla conocido en una vida anterior. Instaura así una suerte de técnica de las reminiscencias para rebasar el estadio de las creencias y de las opiniones y alcanzar el verdadero saber. Es con esta perspectiva innatista como llega a sacar a la luz la actividad propia del espíritu, su capacidad de juzgar y de razonar, distinta de las sensaciones. Se sabe la importancia que tuvo a sus ojos el pensamiento matemático, gracias al cual, a pesar de las apariencias variables según la magnitud y la distancia, el espíritu llega a ser inteligible en las proporciones de los cuerpos y sus movimientos. Ve en la matemática un sistema de coordinación fundado en principios cuya esencia es bien definida, números pares e impares, superficies, ángulos, pero como no puede justificar por sí misma tales principios, Platón la subordina a la dialéctica, que nos introduce en el dominio en que la razón, en su soberanía, descubre el sentido verdadero de todo lo que existe, y donde aparecen a plena luz los principios que permiten el conocimiento del universo en su estructura profunda. En este estadio de conocimiento sensible está completamente eclipsado. 3. Una psicofisiología finalista.
Pero cualquiera que pueda hacer su preocupación por reservar una actividad lo más independientemente posible al alma, que estará en el cuerpo, como está el piloto en su navío, al que debe conducir y gobernar, el problema del conocimiento y de la acción remiten forzosamente a Platón al ser humano constituido por un organismo. Admite, por lo demás, que el alma, en el transcurso de sus peregrinaciones, sufre una influencia que obstaculiza o retarda la realización de su destino y que, por eso mismo, mantiene forzosamente con el cuerpo relaciones de un cierto orden. Pero, ¿de qué orden? La respuesta no es fácil, independientemente de las dificultades intrínsecas de las doctrinas, por cuanto las afirmaciones de Platón a este respecto expresan los pasos dados por un pensamiento que nunca descansa en la satisfacción de sí mismo. En el Fedro, Platón compara el alma con un carro de 2 caballos conducido por un cochero. El cochero simboliza la razón, uno de los caballos de la energía moral y el otro el deseo. Esta división tripartita se encuentra de nuevo en la República. Si el alma de cada uno de nosotros se divide en 3 partes, a mi parecer, a estas corresponden 3 placeres propios de cada una, y por consiguiente 3 clases de deseos y de dominaciones. La primera de esas partes es aquella por la que el hombre conoce, la segunda es aquella por la que el hombre incita, la tercera tiene demasiadas formas para ser comprendida bajo un nombre particular, pero ya hemos designado por lo más notable y por lo que más predomina en ella. Lo hemos llamado apetito concupiscible, a causa de la violencia de los deseos que nos arrastran a comer, beber, el amor y a los demás placeres de los sentidos. Y la hemos llamado amiga de las riquezas, porque el dinero es el medio más eficaz para satisfacer esta clase de deseos. Allí Platón especifica que la razón tiene como sede la cabeza, la energía moral, el pecho y el deseo, el abdomen. La misma manera de ver se encuentra de nuevo en el Timeo, esa obra de la vejez en la que Platón nos cuenta cómo el arquitecto del universo, autor y obrero de los seres divinos, encargó a sus propios hijos la génesis de los mortales. Nos encontramos en presencia de una psicofisiología finalista que explica por qué las 3 partes del alma ocupan ese lugar distinto en el cuerpo. Si el principio divino del alma tiene su sede en la cabeza, separada del pecho por el cuello, es porque quiere permanecer, todo lo posible, protegido de las mancilladuras provenientes del alma inferior. Pero como esta última contiene una parte naturalmente mejor y otra peor, la primera está situada más cerca de la cabeza, entre el diafragma y el cuello, para que pueda contribuir, en concierto con la razón, a contener los apetitos. Y estos últimos tienen su sede lo más lejos posible del alma deliberadora, en el intervalo que separa el diafragma del ombligo. La médula es considerada por él como el lazo que une el alma con el cuerpo. La sangre tiene su fuente en el corazón, nudo de todos los vasos, y se refresca en los pulmones. El aire, o neuma, penetra en el cuerpo humano por vías definidas, desde la boca y los pulmones hasta el corazón. De allí corre por el organismo entero, rige la vida, el equilibrio de las funciones, el movimiento del pensamiento. De la concepción platónica se desprende que solo la parte superior del alma tiene el privilegio de la inmortalidad, una inmortalidad cuyo carácter personal no parece ser nada dudoso. En fin, cuando los lazos que reúnen los triángulos en la médula, rotos, no pueden atar ya, los lazos del alma se aflojan y con ello, esta, libre y vuelta a su naturaleza, escapa llena de alegría, porque todo cuanto es contra natura es doloroso, mientras que lo conforme a ella, agradable. He aquí por qué, si la muerte causada por enfermedades o heridas es dolorosa y violenta, la que llega tras la vejez, de acuerdo con los deseos de la naturaleza, nada tiene de penosa y trae consigo, más bien, alegría que dolor. En el Fedón, igualmente, Platón declara que el alma se ha nutrido de la verdad divina, no teme desparramarse en el momento en que se separará del cuerpo o dispersará al soplo de los vientos partir en vuelo, y una vez partida,
ya no estar en ninguna parte. La afirmación de la inmortalidad personal había de constituir uno de los motivos importantes del prestigio de que disfrutaría Platón entre los apologistas cristianos, desde Justino hasta San Agustín. Sin embargo, podemos preguntarnos, al igual que en el caso de los jonios, si la consecuencia lógica de la teoría no sería el retorno del alma individual al alma universal y cósmica. Por otra parte, si lo esencial del alma, si el elemento divino que hay en ella es únicamente la facultad cognoscitiva o la razón, tal parece que las afecciones, los apetitos, los deseos, por cuanto son producto de su unión con el cuerpo, no habrán de poder sobrevivir a la destrucción de este último. La cuestión consiste entonces en saber cómo y por qué esta alma, puro pensamiento, ha podido precipitarse en la prisión del cuerpo. Todo lo que Platón escribe, en el Timeo en particular, acerca de las cualidades sensibles, se inserta en la perspectiva finalista que preside su concepción del alma tripartita, tal como sus comentarios sobre el hígado, espejo liso y brillante, sede de la adivinación, sobre la imaginación y sobre el vaso en el que las impurezas se depositan, lo que explica su hinchazón en caso de fiebre, sobre los intestinos largos y sinuosos a fin de que los alimentos permanezcan largo tiempo en el cuerpo para que el hombre se vea liberado de una perpetua preocupación alimentaria, sobre la médula, los músculos, los huesos y los tendones que reúnen los huesos y la médula, sobre la carne, la cabeza, la piel, los cabellos, las uñas, los aparatos circulatorio y respiratorio, sobre la digestión y la asimilación, sobre el desequilibrio de los alimentos, la degeneración de los tejidos y la formación de los humores, sobre la bilis, la pituita. Cuatro, los trastornos psíquicos y los factores inconscientes. Particularmente curiosa es la actitud objetiva que observa Platón al tratar los trastornos psíquicos. En las descripciones que nos da, el caracterólogo disputa con el moralista. Si admite que la enfermedad tiene a menudo causas externas, abuso de alimentación, excesos sexuales, desproporción entre los gastos físicos y la alimentación, piensa también que la mayor parte de los reproches que se hacen a los hombres a propósito de su intemperancia en los placeres, cual si en realidad fuesen voluntariamente viciosos, son reproches injustos. Pues nadie es malo porque quiere, sino que llega a serlo por una mala educación o por una mala disposición del cuerpo de la que el alma padece a causa del cuerpo. Por ejemplo, los humores de las pituitas, agrias o saladas, y todos los humores y biles que atraviesan el cuerpo, no encontrando una salida exterior, son retenidos adentro. Entonces, mezclan sus emanaciones a los movimientos del alma y la producen enfermedades de todas clases, más o menos graves y numerosas, según el número e importancia de las curaciones. Y ello porque lanzándose a los tres lugares en que el alma reside, sea cual sea aquel en que caigan, causan allí tristezas y penas de todas clases, tanto la audacia como la cobardía, volviendo al hombre olvidadizo y perezoso de inteligencia. Si añadimos a esto la influencia de las malas instituciones políticas y de la corrupción del medio, que nadie se preocupa por reformar, se comprende la existencia del mal. Por lo que sería preciso acusar a los padres mejor que a los hijos, a los maestros de preferencia, a los discípulos. En todo caso, todos debemos esforzarnos, cuanto sea posible, mediante el estudio, educación, la ciencia y una buena disciplina, en huir de la maldad y alcanzar la virtud, su contraria. En cuanto al sistema de educación que preconiza Platón en la República, no podríamos decir que recurra a la psicología, pues consiste en orientar y aún en obligar al individuo a seguir una vía trazada por Platón, el filósofo. Sin embargo, esta pedagogía abunda en observaciones penetrantes. Por ejemplo, a propósito de los apetitos y de los deseos que se manifiestan en los sueños,
en las cuales podemos ver una especie de presencia del papel de inconsciente descrito por el psicoanálisis. En unos nos dice, estos deseos, gracias a la razón, se desvanecen enteramente o son débiles, o pocos en número, mientras que en otros son más numerosos y al mismo tiempo los más fuertes. Son los que se despiertan durante el sueño, cuando esta parte del alma, que es racional, pacífica y a propósito para mandar, está como dormida, y la parte animal y feroz, excitada por el vino y por la buena comida, se revela y, rechazando el sueño, intenta escaparse y satisfacer sus apetitos. Sabes que en tales momentos esta parte del alma a todo se ofrece, como si se hubiera libertado violentamente de todas las leyes de la convivencia y del pudor. No distingue nada, ni Dios, ni hombre, ni bestia. Ningún asesinato, ningún alimento indigno le causa horror. En una palabra, no hay acción, por extravagante y por infame que sea, que no esté pronto a ejecutar. Inclusive se encuentran en Platón observaciones que podrían interpretarse hoy en el sentido de una determinada plasticidad del inconsciente o de la repercusión favorable sobre este de una vida preocupada por el equilibrio. Se disfrutará del reposo, escribe, cuando un hombre observa una conducta sobria y arreglada, cuando antes de entregarse al sueño reanima la antorcha de su razón, alimentándola con reflexiones saludables, conversando consigo mismo, cuando sin saciar la parte animal le concede lo que no puede rehusarle para que se tranquilice y no turbe la parte inteligente del alma, cuando se acuesta tranquilo y sin resentimiento, cuando todo duerme en él, menos su razón que se mantiene despierta. Y si se ha tratado de calmar con la reflexión la efervescencia de los sentimientos, es entonces también cuando el espíritu se ve más en claro la verdad, se intima con ella y no se siente turbado por fantasmas impuros y sueños criminales. Pues la consideración de estos últimos toma manifiesto que hay en cada uno de nosotros, incluyendo a los que parecen más dueños de sus pasiones, una especie de deseos crueles, brutales, sin freno, como lo prueban los sueños, como lo prueban los ensueños.